7:21, amigos, lo que les adelanté, se encuentra con nosotros Gino Costa, congresista electo por Peruanos por el Cambio. Tengo que repetir, como ya parece una especie de mantra, pero me toca repetirlo. Los colegas, los amigos pues, de Fuerza Popular están también invitados permanentemente, pero pues últimamente no solamente no vienen a este canal, sino antes incluso de las elecciones en los días previos, pues parece que no optaron por no aparecer mucho en prensa. Me imagino pues que la atención obviamente de la espera también explica en parte, pero bueno, reiterar la invitación permanente. ¿Cómo está Gino? Gracias Enrique, por estar gracias. con nosotros. Bueno, Encantado. todavía no hay un pronunciamiento oficial, pero me imagino que ustedes ven ya las proyecciones bastante sólidas, Sí, a pesar de este margen realmente ajustado, ¿no? O sea, no hay que perder de vista eso y me imagino que va a también ser interpretado en el mandato si es que Pedro Pablo Kuczynski llega a Palacio de Gobierno. nosotros estamos esperando que OMPE llegue al 100% de actas procesadas. Estamos en el 99.1, me parece, ¿no? Entonces falta muy poco en realidad. Y con eso, bueno, nos daríamos ya por... Ahora, pero ¿nos puede complicar en algo a la ciudadanía que está en vilo y con la incertidumbre el periodo de impugnaciones? ¿Cómo funciona realmente Mira, eso? O sea, yo entiendo que las impugnaciones son más o menos mínimas esta vez, han sido 200 y pico actas, pero hay observaciones que pasan también a los jurados sí, electorales especiales, que entiendo que los jurados están resolviendo, ¿no? Porque sí. según lo que veo se han ido reduciendo también. Pero en algún momento pues pueden los personeros o los partidos quejarse si es que se está anulando. ¿Cómo están viendo ustedes eso ya que están en contacto pues, con O los sea, equipos de a ver si personeros? recapitulamos, ¿no? Estamos al 99.1 de actas procesadas y al 98 más o menos de actas, 97.5 de actas Contabilizadas. contabilizadas, Exacto. ¿no? Entonces falta un punto de actas procesadas. O sea, las eh, contabilizadas son las oleadas y sacramentadas, digamos, ¿no? las contabilizadas son las que ya entraron al Exacto, registro. exacto. Y lo que va a quedar es un 1.5% de actas que son o impugnadas o observadas. La mayoría, como tú dices, son 1.200 actas, más o menos, Sí. ese 1.5. La mayoría de esas son observadas por error material o porque son ilegibles o por lo que Y ya se fuera. están resolviendo esos Entonces, errores, por el lo que entiendo. digitador Sí. de la OMPE, si encuentra una cosa, digamos, una operación que no suma bien, que no cuadra, no está autorizado para resolver ese problema, sino lo tiene que Lo tiene pasar que... al, Ajá. al jurado electoral. Este, Solo una minoría de esas 1.200, 250 son impugnadas. No ha habido una estrategia de ninguno de los dos partidos de impugnar las Ya. actas de Ajá. los otros. Entonces, lo más probable es que ni las impugnadas ni las observadas Vayan a cambiarlo. modifiquen, ¿no es cierto?, la tendencia porque están para un Ya. lado y para otro. Por ejemplo, en Lima, en la elección congresal, las observadas impugnadas llegan al 25%. Y eso tampoco cambió el 75% ya contabilizado. Claro, claro. Con menor razón, el 1.5% de actas observadas e impugnadas ahora debería modificar, ¿no Ajá. es cierto?, Ok. la Entonces, tendencia. bueno, sí, Cuando sí. lleguemos al 100% de las actas Ok, o sea, ya deberíamos tener por lo menos procesadas. ya una seguridad en Sí. términos. Ahora, como todo indica, ¿no? Y lo conversamos un poco fuera de cámaras, es decir, ustedes la han sufrido para pasar a la segunda vuelta. La están sufriendo muchísimo ahora para llegar a la presidencia y por supuesto son la tercera bancada en el Congreso. Hay que darle, como lo dicta la democracia, la bienvenida al gobierno, ¿no? Salido de las urnas, pero también hay que reconocer que ustedes arrancan, digamos, con de repente una serie de, no vamos a llamarlos handicaps, pero sí vulnerabilidades que los va a obligar a hilar muy fino. Y por supuesto, la pregunta del millón acá es, o la pregunta de los 30.000 votos o de los 50.000 votos o de los que fuera, o los que marque la diferencia, es cómo va a ser esa bendita relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo observa usted que va a estar, pues por supuesto, ahí adentro en el equipo? No, ¿Cómo se va a cocinar? Porque claro, ahorita además las heridas están frescas, ¿no? Entonces claro, es difícil, evidentemente, después de una campaña con estas características, pero ya vislumbrando un poquito más allá, ¿cómo cree que se va a operativizar esto? mira, no va a ser una relación fácil, pero tendremos que construir la mejor relación posible para garantizar la gobernabilidad, porque incluso se ha dicho, ¿no es cierto?, en el pasado,
reciente en el Perú, los golpes o los autogolpes han tenido que ver mucho con una mala relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el Perú y en otros países de América Latina. Entonces es prioritario construir una buena relación de trabajo más allá de las diferencias políticas, y esa tendrá que ser una de las grandes tareas en el próximo periodo antes del 28 de julio, ojalá. Y hay algunos obstáculos en el camino que son las heridas que se han abierto en la campaña electoral, cosa que es absolutamente natural y comprensible. Pero de cara, digamos, a el compromiso que tenemos con el Perú, nosotros y las otras fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo el fujimorismo, tendremos que poner de lado esas diferencias y los problemas que ha dejado la campaña para priorizar una agenda, ¿no? En el tema económico, en el tema de seguridad ciudadana, en los temas sociales, en el desarrollo de las regiones, Claro, que es un asunto fundamental, y por supuesto en la lucha contra la corrupción. Entonces, si aterrizamos alrededor de desafíos sectoriales, si tú quieres, yo creo que va a ser mucho más fácil. Creo que en el tema económico, con Fuerza Popular, digamos, sería perfectamente posible ponerse de acuerdo en una agenda, a partir, por supuesto, de nuestro plan y de nuestra propuesta, porque somos la fuerza ganadora, pero alrededor de esa propuesta tiene que haber una negociación. Yo leía un material de archivo ayer recordando cómo Pedro Pablo Kuczynski, en un momento, él como jovencísimo gerente del BCR, me parece, en el primer gobierno de Belaunde. Menos de 30 años. Menos de 30 años, ¿no? Había tenido que, sí, realmente conversábamos, yo creo que después de la campaña también se va a poder, ya llega el momento de hacer los perfiles del presidente entrante, y es notable pues su background y su carrera, ¿no? Evidentemente, y convenció a Haya de la Torre para que le dieran facultades legislativas con objetivos tributarios. Lo van a tener que hacer otra vez porque evidentemente las propuestas tributarias de PPK, que han marcado mucho la diferencia con sus competidores, no eran compartidas por Fuerza Popular. O sea, yo creo que va a tener que ser tema por tema el que se va a negociar probablemente. Y claro, de ahí tienes el tema operativo de la relación Congreso legislativo o ejecutivo, el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que es de las primeras cosas que se va a tener que aprobar, ¿no? PPK tiene una experiencia de negociación política exitosa a cuestas, y es esa experiencia la que le da la confianza de que digamos, la gran negociación política pasa por el Congreso, siempre lo ha dicho. Él no ha dicho, por ejemplo, que en el tema económico o en el tema de seguridad, el 28 de julio va a pedir delegación de facultades. Él ha dicho que hay que ir al Congreso, ¿no es cierto?, para negociar y llegar a acuerdos políticos que le den solidez, digamos, política a las principales iniciativas de gobierno. Entonces, eso es lo que habrá que hacer, habrá que ser paciente, ¿no es cierto?, y confiar, como te digo, en esta experiencia y este talento que él tiene, y la fortaleza también de nuestros planteamientos, ¿no? Y las grandes coincidencias que hay, además, ¿no es cierto?, en muchos de estos temas. En seguridad ciudadana, ¿qué tienen que legislar? ¿Qué tienen que hacer? Porque siempre uno tiene la tentación de decir, si bien la relación tiene que ser buena, inevitablemente también hay que pensar en el escenario de cuánto se puede hacer también sin el Congreso en determinadas circunstancias. Mira, ¿no? En seguridad ciudadana, ¿qué cosas es lo que habría hay muchas cosas que se pueden, digamos, que se pueden hacer por el lado del Ejecutivo? Todo el desafío de sacar a la policía a las calles y vigilar y patrullar los barrios, que es donde tenemos un gran déficit, y qué es lo que, según nosotros, explica los altos niveles de delincuencia callejera. Esa es una cosa que tú no necesitas. Es potestad pasar del por Ministerio el del Congreso, Interior en todo caso. Exactamente. Para, digamos, fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. Todo eso lo puedes hacer desde el Ejecutivo sin necesidad de... Y después todo claro, porque van a tener que escoger sus batallas también, ¿no? Claro, o sea, es decir, en el Congreso se va a tener que ser un poco también más selectivo, ¿no? En inteligencia sí hay una cosa que pasa por el Congreso, que es el fortalecimiento de la inteligencia financiera, ¿no es cierto? Bueno, que es... Y darle a la UIF las atribuciones para levantar secretos bancarios, no se la ha dado. que se ha discutido mucho en la campaña, ¿no? Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo en eso. Si no podemos, vamos a
digamos, tener una inteligencia financiera atada de manos frente a un avance muy peligroso del crimen organizado. Ahora, hay un clamor de todos los observadores electorales, que es el tema de las reformas electorales, precisamente. Según ellos, se ha perdido la viada de la primera a la segunda vuelta. Probablemente era lógico, ¿no? No ya, digamos, entra una confrontación más directa. Pero, ¿están comprometidos en Peruanos por el Cambio con las reformas electorales? Nosotros sí. Nosotros sí, y mira, ha quedado claro a la luz de este proceso electoral que tenemos que hacer una revisión de conjunto integral, ¿no? No los parches que se hicieron previas al último proceso electoral. Digamos, si hay alguna recomendación en la que han insistido todas las delegaciones de observación internacional, la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, UNASUR, eso ahí, pónganse de acuerdo en tener... ¿no? O sea, debería... ¿no? Entonces, creo que el primer año es el escenario ideal para ponernos de acuerdo ahí. Ese sería un gran desafío. Y regresando a los temas de los que hablábamos, por ejemplo, todo el tema de la reforma judicial es otro gran desafío. Eso pasa por el Congreso. Sin duda ¿no? alguna. Nosotros hemos planteado, para enfrentar la corrupción en el Ministerio Público, del Poder Judicial, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso pasa por el Congreso. Y el candidato insistió mucho, precisamente. O sea, el tienes tema del muchas CNN. cosas en seguridad que, como en otros sectores, que las puedes hacer desde el Poder Ejecutivo, pero tienes reformas de fondo que pasan. O sea, que gran desafío, ¿no? Ojalá que, Exacto, Gino, ojalá porque- que podamos. Exacto, porque uno piensa, ¿no? Poniéndonos en los zapatos del fujimorismo, ¿no? Si es que finalmente PPK gana, ¿no? En los zapatos del fujimorismo ellos van a quedarse por un margen mínimo con una candidata que, si bien es muy joven, sería su segunda derrota electoral, seguramente con divisiones internas. Las vemos, divisiones familiares, pues se habla que el propio Kenji Fujimori no fue a votar, ya antes pues han tenido sus encontronazos. Entonces es complejo. Por un lado es complejo para ellos hacia adentro y hacia afuera. Porque es decir, si no te alías, pero estás más o menos sintonizado en determinadas materias con el gobierno de turno, también es complicado, ¿no? Frente a lo que puede ser el natural desgaste de ese gobierno. Entonces uno se pregunta si de repente el fujimorismo, viendo estos resultados electorales, de repente, qué sé yo, asume una actitud mucho más populista, ¿no? Mucho más, digamos, a la vena populista, ¿no? Y comienza hasta incluso a competir con la izquierda ciertas banderas. Todo va a depender mucho del tono que pueda, ¿no? Que pueda sentar el fujimorismo, ¿no? La impresión que yo... ¿Tienen líneas de contacto? ¿Han podido en algo Bueno, vislumbrar? siempre las han habido, ¿no? Ajá. Pero en las últimas semanas, como que Complicado, esas líneas de contacto lógico. han quedado Dañadas, congeladas. claro. Va a haber que restablecer recomponerlas, esos puentes y, digamos, poniendo por delante los intereses del país. Pero yo creo que más allá de eso, ¿no es cierto? Y satisfacer las grandes expectativas que tiene la gente. Claro. ¿No es cierto? La gente lo que quiere es una economía en crecimiento, un Estado que funciona, un Estado que redistribuye, Claro, que brinda buenos servicios. El fujimorismo no se va a poder dar el lujo tampoco de ser un actor saboteador Yo creo que un como gobierno, primera porque mayoría finalmente en el, como primera mayoría se en lo el van a Congreso, cobrar. tú tienes una clara responsabilidad por lo que ocurra en los próximos 5 años en el país. Y si ellos quieren ser gobierno del 2021, les conviene, ¿no es cierto?, una economía saneada, una economía en crecimiento, un país próspero, ¿no es cierto?, buenas políticas sociales, porque de lo contrario ellos van a ser corresponsables de un mal gobierno. Claro, lógico. ¿no? Ahora, de repente también se puede llegar a ciertos acuerdos o negociaciones. Por ejemplo, me hablaba del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma de este organismo que tan golpeado está últimamente y con unas movidas y unos temas, ¿no?, que todavía llaman la atención. Pero, por ejemplo, el fujimorismo ha insistido mucho en el tema de la Procuraduría Autónoma. De repente también se podría apoyar y ayudar a implementar, ¿no?, figuras como esa, ¿no? Ahí coincidimos porque nosotros también planteamos una Procuraduría General de la República como un ente nuevo que no existe, autónomo. Nuestro planteamiento es dentro del Poder Ejecutivo. Entiendo que ellos plantean una autonomía que va total, más allá, ¿no es cierto? ¿no? Ajá. Constitucionalmente autónoma, como el Consejo, como Ya, la el Defensoría del Ministerio Pueblo Público. sería no. O como la Defensoría del Pueblo. Entonces, habría que ver, no tenemos ningún problema ahí. Ese sería un punto de acuerdo interesante en el que podríamos trabajar. Pero yo sí creo que a todas las fuerzas políticas, incluso también a la izquierda, a PP,
Acción Popular, al APRA, lo que les conviene es digamos, un país caminando bien, Claro, ¿no? pero sin el Entonces, concurso del fujimorismo no va a ser posible. Es decir, porque con todos estos es la, grupos que usted dice, es la juntan llave clave 40 porque o tienen 40 y la pico. mayoría casi Ahora, absoluta. con respecto a la izquierda, ¿qué papel es el que cree usted que va a jugar la izquierda? Usted tiene pasado de izquierda, me recuerdo en el CAE, Pedro Pablo Kuczynski lo cochineaba, decía, no, el único que tengo por ahí más o eso, más o menos ya está bien, ese rojito está bien lavadito, decía Rosadito, ya, ¿no? rosadito, decía, ¿no? Pero evidentemente me imagino que pues hay puntos de coincidencia y de empatía, ¿no? Con gente que viene de la izquierda. ¿Por dónde abordar esa relación con la izquierda? ¿Cómo hacerla útil para el funcionamiento del país y del Congreso? Bueno, nuevamente a partir de la discusión programática. Yo creo que en los temas económicos hay menos coincidencia porque ellos quieren más Estado, menos sector privado que nosotros y que Fuerza Popular. Pero en todo lo que tiene que ver con apuesta por fortalecer instituciones, por reforma en la justicia, en seguridad ciudadana tenemos muchas coincidencias, al igual que con Fuerza Popular. Se ha venido lavando el programa lucha, medioambiental, por ejemplo, ¿no? En temas medioambientales hay sectores muy radicales, ¿no es cierto? Pero en general uno lee el programa y dice, bueno, interesante, acá hay, digamos, puntos de acuerdo para comenzar a conversar. Lucha contra la corrupción, derechos humanos, o sea, hay toda una agenda importante, ¿no es cierto?, en la que podemos coincidir con... Ahora, probablemente el tema va hacia la construcción de una agenda mínima y trascendente. Por supuesto, pensaría, por eso te ¿no? decía En yo, lugar de por eso yo te decía, abrir mucho la cancha, ¿no? economía, seguridad ciudadana, desarrollo de las regiones, lucha contra la corrupción. Esos son, digamos, para no tener tampoco tantos temas, con que lleguemos a 3 o 4 grandes acuerdos, ya sería estupendo, ¿no? Para ir finalizando, usted pues fue por supuesto presentado como el experto en seguridad ciudadana, ha pasado usted por el Ministerio del Interior en su momento, durante el gobierno de Toledo se quiso hacer una reforma policial, el general Miyashiro decía, usted quiere hacer la reforma, es lo que pasa, se le salió en el debate técnico, ¿no? A la policía no le gusta la reforma. No sé exactamente en qué punto estaría la reforma, ya ha cambiado también, ¿no? Ya se ha avanzado en algunos aspectos. Pero por el otro lado, yo veo difícil que usted vaya a ser, por el momento, el ministro del Interior. Es decir, Kuczynski no va a poder perder congresistas, ni operadores políticos y ahí están Mercedes Arauz, que se sabía que quería un ministerio, Juan Sheput era voceado, Carlos Bruce era voceado para vivienda, pero probablemente van a tener que esperar para más adelante. ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Usted comentaba algo ya, pero ¿cuáles son así las medidas inmediatas que un gobierno de PPK entraría en el tema de seguridad ciudadana? Que otra vez, que pueda pues realizar el gobierno por sí mismo. Estamos trabajando en un plan para sacar a la policía a las calles. Eso es, digamos, la parte preventiva. Asegurar la presencia policial en el espacio público es fundamental porque los barrios y las calles están largamente desguarnecidas, ¿no? Y eso hay que hacerlo integrando el esfuerzo con los serenazgos y organizando a la población también para que ayude a esto, porque tú no puedes tener una policía en cada esquina. Entonces, organizar a la comunidad es fundamental, la policía lo sabe hacer, pero eso ha estado totalmente abandonado. Entonces, recuperar la presencia, ese es un gran desafío. Y el otro es fortalecer inteligencia e investigación criminal, pasar los equipos de escucha telefónica de la DINI a la policía. Me dicen que este gobierno está trabajando en eso, pero está trabajando hace varios meses. Si lo hace, enhorabuena. Porque si se no, adquirieron unos equipos y en medio de todo el escándalo pararon la cosa y se supone que efectivamente los iban a pasar al interior ahora, si no lo haremos nosotros, armar un buen equipo de protección de víctimas, testigos y colaboradores eficaces, mejorar el nivel de los laboratorios de criminalística, que estamos todavía en el siglo XIX. Todas esas cosas se pueden hacer y tenemos un plan para hacerlas también de inmediata, y triplicar el número de efectivos especializados en labores de inteligencia e investigación criminal, porque hoy día la policía está haciendo un buen trabajo en esa labor, pero la gente dedicada a eso es insuficiente para la magnitud del desafío. Entonces, ahí hay 3 o 4 medidas en las que estamos trabajando y eso se puede
conversar de inmediato. Este esquema de inteligencia, ¿dónde está un organismo como la DINI, que también tan golpeado, tan complicado, pero ya como que se va evaporando, ¿no? Entre reforma y reforma va más o menos desapareciendo y la atribución que los políticos están obligados a darles, no, más o menos no hace nada, ¿no? O sea, no tiene uñas, no tiene dientes, no puede hacer nada, ¿no? ¿Van a dejar morir por inanición a este tipo de organismos? ¿Qué papel es el que cumple? Porque claro, mucho se dice también el tema de la coordinación entre servicios de inteligencia es importante. Una DINI o como se llame, ¿no? Profesional debería también cumplir un poco ese papel, no solamente el de inteligencia estratégica. ¿Qué han pensado por ese lado? Porque se convirtió pues desde los tiempos de Toledo, era como, Sí. es decir, es post-montesinismo, ¿no? Es el trauma post-montesinos que se convirtió pues en esta especie de maldición que ningún gobierno podía dejar de tener un escándalo relacionado con la DINI o con como se llamara, porque le han cambiado varias veces el nombre también, ¿no? Digamos, hemos fracasado en los últimos 15 años de construir una, Claro. digamos, inteligencia civil, ¿no? Y la DINI tiene básicamente para nosotros dos funciones. Uno, articular a los servicios de inteligencia, la policía y el Ministerio del Interior, que son los que tienen que ver con la lucha contra el crimen, y a los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con la defensa nacional. Entonces, ¿quién articula esos esfuerzos y recibe la información y la inteligencia que producen esos órganos? Debe ser la DINI. Claro, y siempre se veía a la cabeza de la DINI como alguien muy de confianza al presidente de la República, porque cuando hablamos siempre de institutos armados, cada uno tiene su dinámica, cada uno, entonces se supone que el presidente pone a alguien realmente de su confianza, más o menos para que le pase el resumen de inteligencia diario, que es, yo entiendo, lo que recibe el mandatario. El ¿no? jefe de la DINI se reúne diariamente, se debería reunir Despacha, diariamente ¿no? con el Se jefe de supone. la DINI. Entonces, tiene que estar informado de la inteligencia que producen, como te digo, Fuerzas Armadas y Policía y Ministerio. Y en segundo lugar, la DINI debería hacer inteligencia de naturaleza estratégica, porque la inteligencia táctica, ¿no es cierto?, la hacen los organismos de las Fuerzas Armadas y de la Policía y el Ministerio. Entonces, los grandes escenarios, que no son los grandes escenarios en los que está trabajando la inteligencia policial o la inteligencia militar. Muy bien. Entonces, es la llamada inteligencia estratégica, pero para eso tú tienes que hacer una gran transformación de la DINI, dotarla del perfil de profesionales necesarios. Digamos, la evaluación que hizo de la DINI esta comisión que se creó para ver lo de los seguimientos y todo, el informe es demoledor. O sea, no hay... Era un completo no hay desorden, en realidad. Hay muy ¿no? pocos Era, profesionales sí. con posgrado. Creo que hay un doctor, ¿no es cierto?, dentro de los 600 Claro. miembros de ese. Tú necesitas un equipo de 50, 60, 70 profesionales de gran nivel, inteligentes, bien formados, que estén pensando a partir de, digamos, de los datos que produce la policía y las Fuerzas Armadas y la información abierta que existe, estén pensando los grandes desafíos, los grandes riesgos, los grandes peligros que tiene la seguridad y la defensa nacional del Perú. Y ahí no necesitas tanta gente, sino necesitas gente bien calificada. Y ese perfil de profesional hoy día es insuficiente claramente en la DINI. Ese sería el desafío. Bueno, gran tarea que tiene por delante Gino Costa, si es que efectivamente las urnas le sonríen, como ahorita está Esperamos. esta media sonrisa, ¿no? Ya vamos a ver, seguramente en los próximos días tendremos la confirmación y ojalá podamos seguir conversando de todas estas materias. Ahora, ya más si allá. me permites, hay otro escenario de concertación que no es, digamos, complementario al del Congreso, por Sí. supuesto que es fundamental, por razones constitucionales, que es el que tiene que ver la concertación con las regiones. Es decir, tú vas a Puno y en Puno quieren planta de tratamiento, quieren el gas, quieren carreteras. Entonces, hay que armar con cada región una agenda, ¿no es cierto?, de desarrollo para los próximos 5 años. Que tiene un rebote con el propio Congreso, porque los congresistas representan a sus regiones. Por Entonces supuesto. ahí hay Y con- otra línea de Y comunicación. con Cajamarca tienes que hacer lo mismo, electrificación rural, carreteras, agua potable y desagüe, educación, salud, con cada región, ¿no? Entonces, eso también le daría, digamos, tú comienzas diciendo, oye, pero tienen Claro. una bancada muy Claro, reducida. claro. Tú puedes ir armando legitimidad, Exacto. ¿no es cierto? Y creando bases de apoyo más sólidas para un gobierno con una presencia limitada en el Congreso, Claro. también a través de no solo los acuerdos que puedas lograr con la fuerza política, sino los Exacto. que puedas Son- lograr con las regiones y con los gobiernos municipales. Son congresistas que responden de un lado a su bancada, pero también a sus electores y a sus regiones, ¿no? Entonces ahí se va. Y bueno, Martín Vizcarra está muy embalado. Pues, con En todo esa esto, ¿no? línea, por supuesto.